Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Carlos Romero, el exministro de Gobierno de Evo Morales, se pronuncia frente a la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esta es la posición de Carlos Romero, además del análisis de la decisión del gobierno nacional de tomar esta acción contra el gobernador de Santa Cruz. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Con el exministro de Gobierno Carlos Romero, a quien le damos las buenas tardes. Carlos, gracias por atender este llamado de Herbol. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, lo primero, ¿cuál es su análisis de lo que ha pasado en nuestro país desde el momento en que se aprehendió al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Una primera impresión es que todo esto resulta muy sorpresivo porque en el último tiempo las actuaciones de Camacho y el gobierno nacional han sido complementarias desde el punto de vista político. Yo soy una persona que tiene que dar su punto de vista con base en una mirada de Estado, en una mirada estratégica de Estado. A mí no me interesa el cálculo político. Mis declaraciones no van a estar inspiradas en el cálculo político. Porque hacer cálculos políticos en este momento me parece lo más deshonesto y lo más deleznable para el país y para el pueblo boliviano. Y lo que yo estoy viendo es una detención atípica, es decir, que debió hacerse mucho antes de las elecciones de la gobernación, porque obviamente habían elementos de sustento muy claros, pero resulta que cuando se produce las elecciones nacionales, asume Arce, se deja escapar exprofesamente a Murillo, a López, a Yerko Núñez, a los comandantes de la policía, del ejército, comprometidos con el golpe de Estado. No se hace nada para prender al señor Camacho, se lo deja participar en las elecciones. A días de las elecciones nacionales, lo notifican con un mandamiento de aprehensión y suspenden las elecciones las elecciones subnacionales y suspenden la realización de esa audiencia. Pero claro, ¿con qué efecto político? Con un efecto político de potenciarlo políticamente en Santa Cruz. ¿Y quién lo ha hecho? ¿No es cierto? Una mala aplicación de un procedimiento, entre comillas, judicial. Lo mismo se hizo con Calvo y sus 20 y tantos procesos, su detención domiciliaria, que yo no termino de creer. Es decir, lamentablemente en este momento yo me declaro incrédulo. En la audiencia de ayer sé que han estado hablando una serie de mentiras para involucrar a mi persona, y es más, la diputada Patti, o exdiputada, en fin, ha dicho que Evo Morales debería dejar de ser mal asistido por Quintana y Romero, y que más bien nosotros deberíamos declarar en el marco del proceso del golpe de Estado. Pero bienvenido. Es decir, yo no tengo ningún problema de hacer una declaración de todo lo sucedido el año 2019, de todo lo sucedido,
con elementos probatorios contundentes acerca de las advertencias y alertas que hicimos respecto del golpe de Estado que se estaba gestando. Quiero hacer una información pormenorizada, sí, pero no en secretito, ¿no es cierto? Porque se han manejado esos elementos desde el Ministerio de Gobierno, que es el ministerio fallido, es el ministerio que protege al narcotráfico, es el ministerio que protege a la delincuencia organizada. Entonces, yo no tengo ningún problema de hacer una declaración pormenorizada de todo lo que pasó el 2019 y mostrar los informes que mi persona, mi autoridad en ese momento había presentado respecto de un golpe de Estado que se estaba perpetrando. Uh-huh. Pero también que esa declaración sea pública, abierta, ante el conjunto de los medios de prensa nacionales e internacionales, y que se invite vedores, como vedores a los organismos internacionales, que eso los invite. Y seguramente hay mucho que decir. Para empezar, que el señor Camacho aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Alto y, burlando a 5 ministerios en ese momento, que hasta ahora no han tenido la honestidad de abrir su boca y decir la verdad, burlando a 5 ministerios que se encontraban en la terminal del Alto, por el área militar, fue desplazado hacia la ciudad de La Paz. ¿Por quiénes? ¿No es cierto? En su momento informaremos. Un sector de la policía que se sentía muy frustrado porque sus negocios de extorsión al narcotráfico habían sido desmantelados con la instalación del CERIAN por parte de mi persona, pero también de una serie de actores disfrazados de empresas de seguridad privada que operaron y ahora gozan de toda la cobertura y protección en el materia de tráfico de drogas. En segundo lugar, que se haya procedido a esta detención atípica de Camacho, ¿no es cierto? Y que no haya asistido el ministro de Justicia. ¿Por qué no asistió el ministro de Justicia a la audiencia? ¿Por qué el ministro de Justicia personalmente no se constituyó en la audiencia? Causa mucha sospecha. ¿Por qué han hecho una tipificación jurídico-penal que realmente causa sospecha? Porque no incluye la figura de la sedición, no incluye la figura de la asociación delictuosa, no incluye la autoría intelectual de las masacres que se han perpetrado en el contexto del golpe de Estado del 2019. No incluye. Esta tipificación jurídico-penal dice legitimación de ganancias ilícitas vinculadas a terrorismo. ¿Cierto? Qué extraño. El proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas que el gobierno nacional estaba tramitando para fingir que cumplía las exigencias de Gafi, luego, en acuerdo con Camacho, después de los primeros 9 días de paro cívico en Santa Cruz, ellos mismos lo archivaron. Y qué raro que ahora la Fiscalía haga una tipificación jurídico-penal tan incoherente. Qué raro que sea la misma comisión de fiscales que no movió un dedo para investigar el caso de los respiradores, el caso del gran negociado de los respiradores. Esta misma comisión de fiscales, ¿acaso ha aclarado ante el pueblo boliviano, la comunidad internacional, por qué ha permitido que las personas que hicieron el gran negociado de los respiradores, dejando
morir sin oxígeno a tantos bolivianos y bolivianas en la primera etapa más dura de la pandemia del COVID, esta comisión de fiscales no hizo nada. Ahora resulta que hace una tipificación jurídico-penal que para mí es sospechosa. Ejecuta sus diligencias de manera contradictoria y ambigua. Es decir, yo no me lo termino de creer. No me lo termino de creer por una razón. Sí. Porque a mí nadie me calla. Por más que me insulten en sus redes sociales, que maneja cobardemente el señor Llorenti, desde el Ministerio de Gobierno, por más instrucciones que haya de la viceministra de Comunicación a los medios de comunicación para quitarme el micrófono, por más que me calumnien, me agredan, mientan en las redes sociales, yo no me callo. Y a mí me parece sorprendente que justo cuando estaban con el agua hasta el coto por el narcotráfico, ¿no es cierto? Porque resulta que hace 10 días atrás nosotros dijimos, Bolivia y particularmente Santa Cruz va camino a una colombianización. Hay enclaves territoriales controlados por el narcotráfico donde ha sido expulsado el Estado boliviano. Hay enclaves territoriales donde la ley que se aplica es la ley del narcotraficante. Hay 22 casos de sicariato, de los cuales el 80% corresponden a Santa Cruz en la gestión 2022. Hay una superficie de cultivos de hoja de coca que nos ha hecho retroceder 15 años en la erradicación. Las avionetas que habíamos incautado en mi gestión, cuyas matrículas tengo documentadamente, están volando y operando la nueva ruta que han abierto en el Chaco cruceño hacia la Argentina y Paraguay, amparados en la distracción del pueblo boliviano y cruceño en torno a la movilización por el censo, por la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, yo he visto con sorpresa cómo han quemado la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz. Resulta que los narcotraficantes, el año 91 en Colombia, quemaron el Palacio de Justicia de Bogotá. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba materializándose una protesta social y en realidad quemaron los expedientes de los narcotraficantes. Hoy día, el Deber publica que han desaparecido y habrían sido incinerados, de acuerdo a la publicación de prensa, los expedientes correspondientes al caso Nayar, al caso Techo de Paja y al caso de un tercer involucrado en hechos de narcotráfico. Resulta que el Comité Cívico reúne a la Asamblea de la Cruceñidad para completar su show mediático, adopta una serie de posiciones ambiguas y genéricas, ¿no es cierto?, para defender al gobernador de Santa Cruz, supuestamente, pero resulta que ese mismo Comité Cívico manejó tan torpemente las movilizaciones de Santa Cruz en los 36 días, que luego el mismo Comité Cívico dijo, estaba bien más la fecha del gobierno del 2024, porque resulta que ya no hay tiempo, mucho tiempo hemos hecho paro. O sea que la consigna y la decisión del Cabildo del Cristo se cayó por una mala administración de los tiempos políticos, que es una actitud deliberada de parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Don Carlos. Y por todas estas cosas atípicas,
¿Por qué suceden todas estas cosas misteriosas? ¿Por qué no aclaran un conjunto de 15 empresarios cruceños que la otra noche estaban cenando en el Hotel Radisson y acordando una serie de negocios particulares, seguramente con 3 autoridades jerárquicas del gobierno nacional? ¿Qué autoridades? ¿Por qué no aclaran? ¿Qué autoridades Estos serán? señores, las autoridades que estaban presentes son Iván Lima, el vocero presidencial y el ministro de gobierno. Esta reunión se hizo en el Hotel Radisson, auspiciada por el hijo de uno de los propietarios del Hotel Radisson, que tiene muchas sospechas de acciones sospechosas, sospechosísimas, con familiares de poderosos hombres que están manejando el aparato de Estado en Bolivia en este momento. Don Carlos, usted se declara incrédulo por los motivos por los que fue detenido o aprehendido Luis Fernando Camacho. ¿Considera usted que hay un trato, un acuerdo, algo entre la gente de Luis Fernando Camacho y el gobierno del presidente Luis Arce? Claro que hay un trato, claro que hay un pacto. Camacho ha organizado una red de corrupción con su propia familia, una red enorme de corrupción. En el caso de la compra del carro bombero y varios hechos de corrupción en la gobernación cruceña. ¿Por qué no han movido un dedo para investigar? ¿Ah? Quieren que les pasemos toda la información, los documentos, los palos blancos, las transferencias que las han hecho protocolizar con otro familiar de este sujeto. Segundo, el terrible caso de megafraude de ABC y el caso de corrupción de Potosí. Fíjese, un delincuente caminando las calles libre, soberbio, atrevido, insolente, un mafioso que es el gobernador de Potosí. Ese delincuente lo menos está involucrado en un sobreprecio de ambulancias compradas por la gobernación. Lo menos. Porque eso solamente es la punta del iceberg. Va a llegar el momento en que tengamos que investigar, si es que la prensa acompaña, porque una buena parte de la prensa nacional solamente hace cambiar la agenda para tapar los hechos de corrupción y narcotráfico. Entonces tendremos que preguntarnos acerca de la empresa que compró las ambulancias. ¿De quién era el dinero? ¿A nombre de quién nacionalizaron las ambulancias? ¿Quiénes fueron los contactos en Iquique? ¿Qué vinculación tienen con lavado de dinero? Y ahí nos vamos a encontrar con cosas escandalosas que vinculan además a familiares de altas autoridades de Estado. A ver, entonces, fíjese... ese es el contexto, contexto. Es decir, el contexto es el escándalo de narcotráfico, los escándalos de corrupción, el asesinato de otro policía en San Ignacio de Velasco, el asesinato de 2 ciudadanos en San Matías, los enfrentamientos en el Parque Noel Ken Mercado, ¿no es cierto? Y tiene el cinismo el ministro de Gobierno de decir que él se lo critica por envidia, ¿no es cierto? Tiene el cinismo de decir este sujeto extorsionador de narcotraficantes, ¿no es cierto? Que le haga creer a su abuelita que está luchando contra el narcotráfico, que le haga creer a su abuelita, el ministro Lima, que no ha asistido a la audiencia de Camacho como parte actora en el proceso, que le haga creer a su abuelita,
el ministro Lima, que no lo ha hecho porque eran tareas de seguridad de Estado. Y qué raro, ¿cómo es que quemaron los expedientes del Nayar en la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz? ¿Cómo es que queman los expedientes de Techo de Paja? ¿Cómo es que queman la investigación de los 800 ítems fantasmas de la alcaldía de Santa Cruz que involucran al señor Boules, a su pariente Cristian Boules, a su otro pariente Boules, que compra soya de una propiedad de Concepción, que luego lleva esa soya a Gravetal y parece que todo eso es un circuito de lavado de dinero de narcotráfico y corrupción? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué no investigan? Y ahora resulta que hacen un show, un montaje, ¿no es cierto? Deteniendo al gobernador de Santa Cruz, que debieran hacerlo hace mucho tiempo atrás, y deberían imputarlo, ¿no es cierto? No por legitimación de ganancias, sino deberían imputarlo por sedición, ¿no es cierto? Y resulta que lo hacen todo mal, lo hacen todo torpemente. ¿Para qué? Para que más adelante el proceso se caiga, después de que disimulen probablemente unos días, pero lo hacen además después de mentirle al país, don Carlos, porque nos toman como unos... Sí. Y en esto, ¿cuál es el papel, el rol que juega el presidente Luis Arce? Porque él es la cabeza del gobierno, él es el que preside el gabinete, ahí están el ministro Lima, el ministro del Castillo, todos los ministros. ¿Cuál es el papel del presidente? Él es parte, pues, de toda esta red. Él es parte. Es decir, lo que pasa es que en este país hay mucha gente cobarde. Con el exministro de Gobierno, Carlos Romero, se nos había cortado la comunicación, la hemos recuperado. Don Carlos, en esto hay una especie de interrogante, porque me imagino que los oyentes y nosotros decimos, entonces, ¿qué es lo que pasó? Luis Fernando Camacho está detenido, está en Chonchocoro, 4 meses de detención, un proceso en marcha. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué eso no le convence? ¿Por qué se declara incrédulo? ¿Por qué nos dice que hay un trato? Ese es un hecho concreto. Luis Fernando Camacho está detenido en Chonchocoro. Sí, pero yo dije antes que la fecha que había acordado el gobierno de Arce con la derecha para el censo era el 2024. Y me dijeron, hay un cabildo del Cristo y dice que van a movilizarse hasta las últimas consecuencias y que patria o muerte, Cristo o muerte, que no sé qué, que no van a retroceder de la fecha del 23. ¿Y dónde está el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Listo, dijo el año 2024. Y para que no queden dudas, lo hicieron a través de una ley, de paso. Un decreto lo volvieron ley. O sea, la movilización de los cívicos cruceños, que son parte de este acuerdo espurio, resulta que derivó en convertir en ley el decreto que supuestamente estaban combatiendo. Ahora resulta que a Camacho había tenido más enfermedades por accidentado. Es decir, usted vio la cantidad de recetas médicas que ha solicitado el médico que le hizo la valoración médica. Usted ha visto la cantidad, la farmacia que le han llevado. ¿Qué hace sospechar eso? ¿Se va a enfermar? ¿Lo van a sacar a una clínica? ¿Y por qué no lo procesan a los otros involucrados en el golpe? Es decir, yo por lo menos tengo mis dudas. Me resisto a aceptar porque hay demasiada torpeza en el manejo jurídico. Ejecutan un mandamiento de aprehensión cuando ellos mismos
habían firmado una circular de vacación judicial prohibiendo las detenciones. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no le preguntan al presidente de Justicia de la Paz por qué firma la prohibición de detenciones días antes de detener a Camacho? O sea, fácil, ¿no es cierto? Segundo, ¿cómo es que mientras detenían a Camacho instalan una audiencia para eliminar todos los riesgos procesales de Nayar en el proceso que se le sigue por asesinato? No por narcotráfico, ojo, no por narcotráfico. Y claro, en el proceso de asesinato, y han llenado el cuaderno de investigación con testigos que defenestran su participación en la muerte de los 3 policías de Porongo. Le han hecho prueba de guantelete y no de absorción atómica, sabiendo que la prueba de guantelete no tiene valor legal. ¿No es cierto? Entonces, cuando todo lo hacen al revés, torpemente, es para que se caigan los procesos. Así como se cayó el proceso del amigo íntimo de un periodista que más tardecito va a entrevistar al narcotraficante Rolando Enríquez Cuellar, ¿no es cierto?, al que le dan el micrófono. A un narcotraficante, a un delincuente, a un mafioso, le dan el micrófono para que me insulte, ¿no es cierto? El amigo íntimo de ese periodista se llama Rodrigo González. Ese señor Rodrigo González es el que llamó de Porongo para decir, aquí ha habido un triple asesinato, a ver, capitán tal, ve cómo lo tapas, periodista tal, ve cómo cuentas la historia, en fin. O sea, yo no soy tonto ni cobarde, no soy tonto ni cómplice ni tapandepe. Bajaron los riesgos procesales de Nayar, mientras tenían distraído al pueblo boliviano con el show de la detención de Camacho. Como en el censo, habilitaron las rutas de narcotráfico en todo el Chaco. Han puesto a volar las avionetas que yo había incautado para abrir sus rutas a Paraguay y a la Argentina con droga, ¿no es cierto? Mientras la gente estaba movilizada en las rotondas creyendo que estaban luchando por una decisión del Cabildo cruceño. Pues bien, la decisión del Cabildo cruceño se la pasaron por el forro, ¿no es cierto? Calvo y compañía. ¿Por qué? Porque son aliados del gobierno. En esto, don Carlos, quisiera dos cosas puntuales. Una, que me repita el nombre del periodista que usted citó, porque escuchamos el apellido, pero no el nombre. Y segundo, ¿usted ha conversado con el expresidente Evo Morales sobre este tema? ¿Le ha dicho que se trata de un trato que hay entre el gobierno y la gente que sigue a Luis Fernando Camacho, que está alrededor de Luis Fernando Camacho? Yo conversé con mucha gente y he expresado, a quienes me han preguntado y me han consultado, he expresado mis dudas. No estoy en condiciones de hacer afirmaciones taxativas, pero dudas razonables sí las tengo, como las tiene mucha gente que racionaliza las cosas, ¿no es cierto? Y que no se deja manipular por las mentiras que muchas veces se dicen en redes sociales, o por las mentiras que repiten los politiqueros que están haciendo su cálculo electoral, ¿no es cierto? Entre esas personas está... Sí, mis dudas. ¿Entre esas personas está el expresidente Evo Morales? Sí, lo he manifestado. ¿El nombre del periodista ahora, don Carlos? En su momento con pruebas. Usted nos habló de un periodista y nos dio el apellido. Quiero saber... El abogado, supuesto testigo del caso
del caso triple asesinato por hongo se llama Rodrigo González, supuesto testigo. Ah, bueno. Ahora bien, ¿cómo es que el testigo da prueba positiva en guantelete? Y el juez dice, ¿por qué hicieron guantelete si no tiene valor pericial? Y ahora está libre. Don Carlos, este tema es muy complicado, le digo francamente, pero nosotros vemos que esto del fraccionamiento del movimiento al socialismo está tal cual, a pesar de la detención de Luis Fernando Camacho, a pesar de todo. Usted nos ha dado un panorama en sentido de que, bueno, el gobierno se ha equivocado en todo y que, según usted, pronto el señor Luis Fernando Camacho hay la posibilidad de que salga a una clínica. ¿Cuál sería eso entonces? ¿Cuál sería la intención? No entendemos esa parte. Fernando Camacho está preso en Chonchocoro, está detenido 4 meses. En algún momento lo van a llevar a una clínica, pero eso no cambiaría mucho el panorama. Tendría que salir en libertad si es que hay un trato y se cumple ese trato, ¿no? Lo que pasa es que tienen sus acuerdos puntuales, ¿no es cierto? Pero yo he demostrado con WhatsApp y audios, he demostrado que hicieron un acuerdo político en que decidieron colaborarse juntos. He demostrado que ese señor Johnny Párraga, ¿no es cierto?, es militante de Creemos. Es un hombre que ha mandado la gobernación de Santa Cruz a operar en el Ministerio de Gobierno. ¿Y sabe qué salió a decir este señor? Salió en un video a decir, el señor Romero miente, porque yo estaba en la campaña de Creemos porque él me ha mandado a hacer infiltración con fines de inteligencia política. ¿Sabe qué? Mire cómo son las cosas. Este señor es tan tonto que cuando yo era ministro no existía Creemos. ¿Cómo yo lo voy a mandar a infiltrarse a Creemos cuando no existía Creemos? Creemos se funda el año 2020, para las elecciones del 2020. Creemos no participó el 2019. Yo fui ministro hasta el 10 de noviembre del 2019. ¿No es cierto? Pero lo sabe. Solamente que se hacen a los tontos. Yo quisiera saber si el comité cívico, muchos sectores de la prensa y los empresarios cruceños, quisiera saber si son capaces de exigir que se esclarezcan los hechos de corrupción y narcotráfico. Quisiera saber. En segundo lugar, ¿alguien le ha creído el informe a Arce en sentido de que Yacimientos tiene superávit? O sea, si alguien le ha creído, vive en el reino de la candidez. ¿Por qué? Porque resulta que este año que se está cerrando, promedialmente los precios del gas se han incrementado promedialmente en 43%, escúchame bien. Y promedialmente los precios de los combustibles, de los carburantes que se importan con subvención, se han incrementado en 113% promedialmente. Pero ¿sabe qué pasa? No hacen figurar los impuestos, los costos logísticos, los costos operativos, los costos de almacenaje de los carburantes importados, que los firman con papeles que le llaman NOCRES, notas de crédito, y no los ponen en la contabilidad. Entonces así hacen una manipulación informática para que se esconda ante el pueblo boliviano. Don Carlos, le voy a hacer la última pregunta porque ya se nos ha cumplido el tiempo. Usted habla de otros cómplices del golpe, otros autores de lo que ustedes llaman el golpe del 2019, que deberían estar presos junto con Luis Fernando Camacho. ¿Quiénes son? Algunas personas vinculadas al narcotráfico, para no hablar de políticos.
¿no? Bueno, en su momento seguramente yo con pruebas voy a poder presentar. Pero yo he combatido tanto al narcotráfico, lo he denunciado, lo he perseguido, que recibo amenazas como la que le he enviado por WhatsApp, ¿no es cierto? Le he enviado una amenaza del ex coronel Medina, ¿no es cierto? Que me acusa de haberlo metido preso, cuando resulta que, por ejemplo, Carlos Valverde no se cansa de decir que yo había protegido a Medina. Y Medina no se cansa de amenazarme todas las semanas por haberlo metido preso por protección al narcotráfico, negando este extremo, ¿no es cierto? Entonces, resulta que todas sus amenazas, sus mentiras, sus actuaciones de estos politiqueros, de esta gente que no tiene la ética para ser fiel a la verdad, ¿no es cierto? De estos que calculan electoralmente, se caen, más temprano que tarde se caen. Yo me proclamo como defensor de la verdad, y si la verdad afecta a políticos, a empresarios o a periodistas, eso me tiene sin cuidado. Muy bien, ahora sí le agradezco por estos minutos y por esta conversación con la red Herbol, don Carlos Romero. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. La conversación con el exministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre lo que ocurre después de la detención o aprehensión de el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ha hecho una serie de consideraciones. Bueno, usted que ha escuchado esta entrevista tendrá su criterio sobre lo que ha escuchado. Esas fueron las palabras de Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo Morales, quien cuestiona la detención de Luis Fernando Camacho. Además, cuestiona varios momentos de la aprehensión del gobernador cruceño. Carlos Romero manifiesta que este sería un tema distractivo del gobierno nacional. Hay muchos temas cuestionables, menciona el exministro de Gobierno de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta Carlos Romero? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.